Bendiciones para todos una vez más, que el Señor sea derramando sobre todos la gracia de Él y que la palabra de Dios en esta oportunidad sea llenando los corazones de cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios porque Él es el que nos permite seguir trabajando en esta obra maravillosa con Él y para Él, como dice la palabra, ¿no? Y bueno, en este programa, Una Vida con Propósito, pues cada día procuramos que el Señor sea cimentándonos en ese propósito por el cual Él nos ha llamado. No solamente a ustedes, sino también a todos nosotros que estamos acá detrás, enseñando, preparándonos, trabajando en la obra del Señor. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos ha llamado y Dios desea que nosotros sigamos sirviéndole con todo nuestro corazón. Entonces, bendiciones para todos, esperando que las enseñanzas a través de este canal sean de verdad fructíferas en sus vidas y que sean tomadas de parte de Dios y no como una palabra de hombre, sino que sea palabra buena penetrando en sus corazones para que todos ustedes den fruto también, así como nosotros también debemos dar nuestro fruto. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que he preparado y lo he titulado ¿Cuándo vendrá el reino del Señor? ¿Cuándo vendrá el reino de los cielos? ¿No? Y quiero comenzar leyendo Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí lo dice clarito, ¿verdad? Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús que cuándo iba a venir el reino de los cielos. Y Jesús les dijo que el reino de los cielos vendría sin advertencia, ¿no? Y dice que ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y algo que a veces nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero yo no veo el reino de Dios. ¿Dónde será que está ese reino tan que todo el mundo tal vez habla o dicen yo estoy en el reino de los cielos? Bueno, ¿dónde está el reino? Yo no lo veo, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor que el reino de los cielos ya está aquí, que Él ya está aquí. Si nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está hablando de que Jesús vino, enviado por el Padre, a esta tierra a morir por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos. En otras palabras, Jesús vino a mostrar un camino o una puerta, porque Jesús es el camino y es la puerta que conduce al reino de los cielos. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, aquí está el reino de los cielos. Y era Él mismo, el reino de los cielos. En Mateo capítulo 3, versículo 2, dice que Juan el Bautista, como profeta de Dios, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dice que Él vino a pregonar, ¿no? a anunciar el camino del Señor, anunciar la venida del reino de Dios. Y el reino de los cielos es Jesús. Jesús dijo en una oportunidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. El reino de los cielos no es un reino físico, es un reino espiritual. Y el Señor, cuando hablaba en muchos de los pasajes bíblicos, Él decía, el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos se parece a. Él siempre estaba hablando, relacionando lo que es el reino espiritual, diciendo una enseñanza que era comparado con. Entonces, el reino de los cielos es Jesús. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Versículo 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y el 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ya el Señor Jesucristo vino, fue desechado por esta generación, fue crucificado,
pero Él no se quedó muerto, Él resucitó porque el Espíritu Santo de poder y gloria lo resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y Él ha testificado de ese reino y ese evangelio inconmovible. El versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Está diciendo, como fue en la historia, como fue en los días de Noé, así también serán en estos tiempos, porque el Hijo del Hombre aquí se refiere a Jesucristo, que es el reino de Dios es Jesús. Y dice, así será en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Él ya vino, y este tiempo que estamos viviendo lo llama la palabra el tiempo de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque Él dio entrada al reino, a su reino, a aquellas personas que no merecemos, que no somos dignas de estar en ese reino, pero que Él, siendo la puerta, está haciendo un llamado, o nos hizo también un llamado a nosotros para que fuésemos introducidos en el reino de los cielos. Pero dice la palabra que como en los días de Noé será este tiempo, y seguimos leyendo, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noé duró hablando de Dios en su tiempo, muchos años, mucho tiempo, y tal vez muchos lo tuvieron por loco, porque no creyeron lo que él decía, que iba a venir un diluvio, que iba a morir mucha gente, que tal vez todo se iba a destruir, pero ellos no creyeron. Y está diciendo, pero así como en los días de Noé, será este tiempo en que se anunciará del reino de los cielos, pero muchos no creerán, porque estarán enfocados en comer, en beber, en estar en fiesta. No es que está diciendo que no se casen, porque el plan de Dios es el matrimonio entre hombre y mujer, como dice la palabra, porque Dios lo creyó, lo instituyó así, sino que está diciendo anda en fiestas, en rumbas, en cosas, en deleites, en pasiones terrenales, pero no vieron el reino de los cielos. Y el reino de los cielos estaba allí. La puerta de entrada al arca estaba allí. Y Noé estaba diciendo, ven, entren, crean. Pero ellos no creyeron porque ellos estaban preocupados. Era por comer, por beber, por salvar sus propias vidas, por trabajar, por tener, por muchas otras cosas, apartados totalmente del reino de los cielos. Y sigue diciendo aquí la palabra, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero eso fue solamente historia, eso es una historia por allá, quién sabe si pasó. Sí pasó. Esto fue real, esto pasó. Y cuando Noé entró en el arca, dice que vino el diluvio y destruyó a todo lo que había. Y así también a Lot, cuando Dios sacó a Lot, porque Lot era justo y sacó a su familia de Sodoma y Gomorra, dice que llovió del cielo fuego y azufre, y esa generación o esa ciudad fue consumida por Dios, fue destruida por Dios, y hasta el día de hoy nadie puede vivir allá porque no nace, no es una tierra fértil, ¿verdad? Y eso existe en la historia. Entonces, si Dios nos está dando una advertencia aquí de que el reino de los cielos ya está ahí y está la puerta abierta para que nosotros entremos por esa puerta, que esa puerta es Jesucristo, es porque Dios nos ama, porque Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere salvarnos a todos. Dios desea que todos creamos y que todos podamos ver el reino de los cielos en este tiempo, ahora, porque es ahora que nosotros podemos entrar en ese reino y poder reconocer que el reino de los cielos sí existe. Y sigue diciendo en este pasaje, en el 30, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hablando de su segunda venida, cuando Él venga, que destruirá todo aquello, a todo aquel a quien no creyó, destruirá el pecado, ¿verdad? Pero si nosotros hemos creído en Él, pues nosotros no entraremos allí, sino que seremos guardados así como Dios guardó a Lot.
lo sacó, así como guardó a Abraham, pues también nos guardará a nosotros, así como guardó a Noé allá en el arca y lo protegió y le sustentó durante todo ese tiempo que él permaneció allí en ese lugar. En el arca. El arca simboliza a Jesús. El arca es un lugar de salvación. El arca es un lugar de refugio, de protección, de sustento. Y esa arca es Jesús. Esa arca es el reino de los cielos para nosotros. Entonces así aquí sigue diciendo, dice, en aquel día el que esté en la azotea y dice y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Pero el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, recordando un poquito la historia, ella escuchó la advertencia de parte de Dios y siguió a su esposo, pero Dios le dijo, no miren atrás. Pero ella miró atrás y resulta que por haber mirado atrás se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Y no entró o no fue salva, sino que también fue destruida por desobedecer a Dios, porque Dios es real y su reino también es real, así como su palabra también es real. En el versículo 33 dice, en el versículo 33 dice, dos mujeres estarán juntas en el campo, en una será tomada y la otra será dejada, dos estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, aquí está hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, así también Dios sacará a todos aquellos que estén en el reino de los cielos. En su momento, en el cumplimiento de la palabra profética, Dios tomará a su pueblo. Por eso dice, uno será tomado, el otro será dejado, la una será tomada, la otra será dejada, porque está hablando del que encontró la puerta para entrar al reino de los cielos, del que el que reconoció ese camino de salvación para el reino de los cielos, será tomado, será sacado, y el juicio de Dios no vendrá sobre él, o sea, no será destruido, sino que será guardado en ese lugar de refugio o en Dios, como Dios guardó a Noé y así como fue también protegido Lot en su momento. Entonces, es muy importante que nosotros pues entendamos que no tenemos que buscar salvar nuestra propia vida, sino buscar servirle a Dios, seguir su reino, escuchar esa palabra del reino de los cielos y creerla con todo nuestro corazón y saber que el reino de Dios es real, que Él existe. En Hebreos 12:28 dice la palabra así. Hebreos 12:28 dice la palabra así. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es una palabra que nos da conocimiento a nosotros y nos enseña que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, que ese reino está aquí y que es un reino que permanece, que no será removido, sino que es perpetuo, que es eterno. Y dice que tengamos nosotros gratitud y que mediante esa gratitud nosotros le sirvamos a Dios con temor y reverencia. O sea, que tengamos un temor hacia Dios y reverencia, o sea, respeto hacia Él, que honremos su nombre, que honremos su reino, porque dice aquí, porque Dios es fuego consumidor. Así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque no se arrepintieron, porque no buscaron a Dios, porque se buscaron y se enfocaron en los deleites de esta tierra, en salvar su propia vida. Y así también cuando Dios mandó el diluvio, dice que se multiplicó el hombre, las generaciones se multiplicó mucho, el hombre sobre la tierra, pero también se multiplicó el pecado, tal cual como está sucediendo con esta generación, donde se multiplica el pecado, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, donde no quieren reconocer al Señor, pero que en su momento Dios vendrá como fuego consumidor y destruirá el pecado, porque dice la palabra que el Señor en su venida entronará a Jesucristo, ungir al Santo de los Santos. Ese es el propósito de la venida del Señor, y declarar esta tierra para su pueblo, dejar esta tierra para su pueblo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Esta tierra no es de Satanás, no le pertenece, porque el que la creó fue el Señor.
Pero nosotros tenemos que quitar toda venda espiritual de nuestros ojos y de nuestro corazón para que nosotros podamos ver el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está presente, pero a veces decimos, ¿y dónde está? Si ya está aquí, ya el Señor está aquí y es un reino inconmovible. Nadie lo va a mover, sino que va a permanecer para siempre. Cuando el Señor venga, destruirá todos los gobiernos de la tierra y Él será el único Dios como quiso desde el principio, donde Él estará todo el tiempo con su pueblo y no habrá necesidad de nada, porque Él estará allí en su plenitud, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Atendamos ese llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo de arrepentimiento, de buscarle, de entrar a su reino por la puerta correcta. La puerta es Jesucristo, no hay otra, porque solamente hay uno que puede dar salvación y se llama Jesucristo, porque Él es el único que ha resucitado. No hay otro camino, no hay otra puerta, solamente Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Entonces que no le agarre a usted el tarde para entrar, sino que entre a tiempo, mi amado amigo, mi amado hermano. Y el que está dentro, pues bueno, vamos a permanecer aquí en este reino, gozándonos cada día en este reino, viendo lo que Dios hace con nosotros como pueblo, que nos va a proteger, que nos va a guardar. Cuando venga el juicio sobre la tierra, Dios guardará a su pueblo, Dios guardará a todo su pueblo, lo protegerá y lo sustentará en su momento. Y Dios no nos dejará a ninguno de nosotros. Así que permanezcamos creyendo en esa palabra que Él nos ha dado y no nos apartemos. Así como hizo Noé y así como hizo Lot, creyó sin mirar atrás. No como la mujer de Lot, no hay que mirar atrás, sino seguir adelante, como dijo el apóstol Pablo, prosigo la meta. ¿Cuál es la meta que tenemos? Llegar a conocer a nuestro Señor y verle cara a cara, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Dice la palabra que su iglesia, su amada, dice, ven Señor, ven Señor. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón cada día, de verle cara a cara, de poder palparle, de poder estar con Él por toda una eternidad, donde no va a haber sufrimiento, ni tristeza, ni angustia, sino alegría y gozo perpetuo. Eso es el reino de los cielos. Dice en Romanos 14, 17, dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí el apóstol, bueno, más arriba está hablando acerca de que unos pelean porque este come una cosa, el otro come otra cosa, pero aquí el Señor dice, el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice también, ¿no veis las aves de los cielos que no trabajan, que no siembran, que no cosechan? Y cómo ellas ni siquiera tienen un granero o una alacena en la cual almacenar la comida, ni tienen un closet para meter toda la ropa que se van a colocar, porque Dios las viste, porque Dios las sustenta, y así como los lirios del campo que hoy están y mañana no están. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que esto? Y pone el ejemplo de que Salomón, con todo su dinero, con toda su gloria, no se pudo vestir como uno de los lirios que Dios vistió. Y nosotros valemos más que un lirio del campo, valemos más que un ave del cielo. No nos sustentará Dios en esta tierra. Por eso el reino de los cielos no se trata de comida y de bebida, ni almacenar cosas para el mañana, porque el Señor es el dueño de todo. Y el pueblo de Israel lo vivió 40 años en el desierto, donde no se produce absolutamente nada, donde no nace nada, porque ni agua tampoco había. Pero Dios no le faltó cada día en traerles alimento y en traerles sustento. Y dice la palabra que aún ni siquiera sus vestidos fueron desgastados. Entonces es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y dice, consiste en justicia. ¿Por qué? Porque la ley que Él ha dado de esa justificación a través de Jesucristo es inmutable. O sea, no cambiará jamás. Si Él lo ha dicho así, así será, porque no pasará su palabra, se cumplirá tal cual como Él lo dice. Pero nosotros sí tenemos que ser responsables de nuestras acciones, porque si sembramos en un reino que no es el reino de los cielos, sabemos que eso se va a destruir. Sí, toda acción en nuestra vida tiene consecuencias. Por eso habla de la justicia, es lo justo. Pero si nosotros sembramos en el reino de los cielos, vamos a tener del reino de los cielos. Y la justicia nuestra es Jesucristo. Dice que también consiste en paz. ¿Por qué? Porque Él hizo la paz
entre Dios y nosotros. Él pagó el precio del pecado por nosotros y reconcilió a la humanidad con Dios. Lo otro es que yo no quiera reconciliarme con Él, pero Él ya nos reconcilió porque Él pagó por nuestros pecados, de manera que hizo la paz entre Dios y nosotros. Hizo la paz y colocó un camino que es el camino de Jesucristo. Entonces ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Él, tenemos una relación con Él de padre e hijos o de hijos a padre. Podemos entrar ante el trono de su gracia para hallar socorro, para alcanzar misericordia. Podemos hacerlo. Y así hay regocijo permanente, porque dice que consiste en justicia, en paz y gozo. O sea que hay un gozo o un regocijo permanente que no será quitado de nuestras vidas. Podemos sonreír a pesar de las aflicciones, sabiendo y esperando la promesa de Dios, porque Él lo prometió desde el principio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando les dijo a los discípulos, yo me iré, pero yo estaré con ustedes. Él está con nosotros. El detalle de nosotros es poderle ver, es abrir nuestros ojos espirituales y poder ver el reino de los cielos en este tiempo y en este lugar. No esperemos que llegue el diluvio, no esperemos que esté lloviendo fuego y azufre para nosotros decir, ay, si era verdad. No, pongamos la mano en nuestro corazón y digamos, Señor, en esta hora yo quiero formar parte de ese reino inconmovible. Yo quiero entrar, yo quiero ver ese reino en mi vida. Yo quiero experimentar esa gracia, esa justicia, ese gozo del cual me habla la palabra. Yo quiero conocer el reino, porque de cierto que si tú dispones tu corazón para decir esto y te determinas, el Señor te va a llevar a su reino y Dios te lo va a mostrar y te va a dar a conocer el reino de los cielos, y Él te va a sumergir en el reino de Él, donde va a haber gozo perpetuo, donde todo va a ser suplido, porque el Señor desea y anhela que todos nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, que podamos verle a Él. Por eso cuando Jesús estuvo, muchos le veían y se rendían a sus pies y creían en Él. ¿Por qué? Porque Él fue revelado a su corazón. Sus ojos espirituales fueron abiertos y entonces pudieron conocer a Jesús, no solamente como persona en su tiempo cuando Él estuvo, sino también en lo espiritual. Pero Jesús dijo una palabra, o la palabra dice lo siguiente, dice, bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron. Y eso es importante, la fe. La fe nos introduce en el reino de los cielos, porque dice la palabra que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe. Dios existe, y como Dios existe, Él fue el creador de todas las cosas y Él creó un reino inconmovible y desea que todos nosotros vivamos en ese reino, pero ese reino se vive o se experimenta por medio de la fe, por medio del creer en Jesucristo. Por eso yo le invito, amigo, hermano, a creer completamente en Jesucristo y en ese reino inconmovible, a apartarse del pecado, a no ser como la generación de Noé, a no ser como uno más de los de la tierra de Sodoma y Gomorra, sino a formar parte del reino de los cielos, porque aún hay tiempo para entrar en ese reino inconmovible. Y yo le bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta palabra penetre en su corazón, y no solamente para usted, sino para toda su familia. A pesar de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, puedo decirle que Dios tiene cosas mejores para usted y que mañana será mejor que hoy si usted pone su confianza en el Señor Jesucristo y se introduce en el reino de los cielos a conocer esta maravillosa palabra, que es la palabra que Él nos ha dejado, por el medio del cual Él nos perfecciona todos los días de nuestra vida y nos fortalece en medio de debilidades y trae regocijo al saber que un día todo esto cambiará, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva para su pueblo, para su generación, para los que le buscaron, para los que le creyeron, para los que se aferraron a Él a pesar de todas las cosas. No dejaron de creer que el reino de los cielos es inconmovible. Dios me los bendiga.